para la cuarentena, el ingreso a otro momento, sino también por los vencimientos que tiene los pagos de deuda de la Argentina. Sí, y la pregunta que nos hacemos, bueno, ya hemos visto más o menos la respuesta de los bonistas internacionales. En general han rechazado este acuerdo, pero bueno, ¿cuáles las posibilidades que se abren para la Argentina? La expectativa de acuerdo ya no están. No, ya está. Pero de ahora en más, ¿cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país con los acreedores? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles son las opciones que se le abren a la Argentina? Vamos a hablar de este tema con Pablo Obreque, que es economista de Bahía Blanca. Bienvenido a Pablo, y le damos la bienvenida a otro Pablo también, a Pablo Pero, que es economista en Tucumán. A los dos Pablos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, lo vamos a llamar... ¿Cómo andan? ¿Pablo 1 y Pablo 2? Lo vamos a llamar por los apellidos para que no hablen los dos en simultáneo, ¿no? Como un docente. A ver, Obreque, a ver, Pero. En esta época todos estamos aprendiendo un poco, ¿no? De estas comunicaciones y de esta forma de hacer los trabajos de manera distinta y diferente. Es un tema que obviamente es muy, pero muy importante en el medio de la pandemia, pero se mete como una cuña lo que es los vencimientos de las deudas que tiene nuestro país con los bonistas privados. Vamos a comenzar con Pablo Obreque, el economista de Bahía Blanca, para que nos explique medianamente qué significa este primer vencimiento que se cumple hoy por la tarde. Bueno, hoy el vencimiento tiene que ver con la posibilidad que tenían los bonistas, básicamente de legislación internacional, pero los que estaban en un comité internacional, de aceptar la oferta que fue enviada por el gobierno, e inclusive también se podía esperar una contraoferta por parte de este comité de acreedores, que es básicamente es el 40% de la tenencia de estos bonos ley extranjera. Entonces, a ver, el plazo decía, bueno, hasta las 5 de la tarde tienen la posibilidad de adherir o no, pero bueno, da la sensación de como fue rechazada, esto me parece que va a tardar por lo menos hasta el 22 de mayo, que es donde se cumple el mes en donde Argentina tenía que pagar los 500 millones de dólares, 503 millones de dólares de vencimiento de intereses. Y se abren ahí varias posibilidades, es decir, que hoy cierre la oferta y quede desierta y vuelva a abrir otra oferta de bonos, que defaultee, que creo que no va a suceder esta tarde, o bueno, pagar los intereses y seguir negociando. Que tampoco es muy factible, creo yo. Mirá, si vos mirás lo que está negociando Argentina, son 65.000 millones de dólares sobre 324.000, que es la deuda total. Y este año vencían 4.500 millones de dólares. A ver, obviamente que el año que viene vos y los años posteriores tenés vencimientos mucho más pesados, o sea, la carga va a ser más pesada. Sin embargo, a ver, daría margen como para seguir negociando y todo, a ver, todo hay que pensarlo porque después de la pandemia, digamos, la actividad económica va a seguir, quizás no como venía anterior a la cuarentena, pero la vida sigue, y cargar con un default, digamos, es demasiado arriesgado, y me parece que todavía hay margen para la negociación, y creo que ahí es donde me parece que ahí debería, vamos a ver de estos episodios, por lo menos hasta el 22, bastantes. Claro. Bueno, lo sumamos también al otro Pablo, también a la charla. ¿El gobierno se imaginaba esta respuesta? ¿Obtuvo que el 10% de adhesión nada más en este acuerdo que propuso? Creo que sí esperaban tal vez una respuesta negativa al comienzo, y es parte de la dinámica que ofreció el gobierno. No negoció primero, sino que más bien dijo, yo voy a recibir por mail y por algunos otros medios propuestas, pero no había una negociación. Escuchaba como un oído sordo, si se quiere, uno podía enviar propuestas, y el gobierno sí formalmente presentó su propuesta, e inicialmente dijo, hasta el 8 les doy plazo para aceptarme o no. Entonces no fue como tal vez en otras ocasiones donde había una negociación previa formal y luego una presentación. Al haber entonces acá al revés, primero una presentación
que primero era a todo o nada, que seguramente, como dijo mi colega, todos sabíamos que iba a haber un tiempo más para negociar, seguramente por lo menos hasta el 22 de mayo. Entonces, como primero no negocié y presenté una propuesta, y esto es una negociación en el fondo, entonces se espera tal vez que cuando uno hace la primera movida reciba un no, y entonces no, pero entonces ¿qué querés? Y ahí empezar a buscar el punto medio, digamos. Que, como decía el colega, seguro que hasta el 22 hay tiempo, podría verse de extenderse o no. Yo creo que lo conveniente sería tratar de cerrar hasta ese día, porque claro, si al final vamos a declarar el default, si al final vamos a ir a default, entonces ¿para qué seguimos pagando? Ya hemos venido pagando 4 meses y el 22 de mayo tenemos que afrontar este nuevo vencimiento, que fue el 22 de abril, pero nos dan un mes de plazo para cumplir. Entonces, la idea es, si yo realmente voy a negociar, prefiero empezar a ahorrarme los pagos estos lo antes posible, entonces encontrar alguna negociación hasta el 22 de mayo, antes de que se hagan efectivos estos pagos, para ahorrarme este pago, y liberar la agenda para el futuro. El último default de Argentina oficial fue, digo oficial porque muchos dicen estamos en default, algunos, digamos, algunas sí, dicen, bueno, estamos en un default técnico, virtual o estamos en default, pero el último default, ¿cuándo fue que Argentina entró en default la última vez? Mira, si querés, podemos interpretar que inclusive claro, hasta el 2016 estuvimos en default porque recién el gobierno anterior, cuando asume y negocia con los fondos buitres, se termina de levantar lo que había sido la negociación del default de 2001, pero que se había negociado en 2003-2004, pero había un 7% que al final no había entrado a la negociación. La pregunta era para justamente llevarnos y situarnos en una época del kirchnerismo, en una época de un kirchnerismo creciente, Néstor, Cristina, el mismo Alberto Fernández, con otros cargos. Hoy, y si es así, Obreque, si lo ves de esta manera, no hay una voz que esté incentivando al default. Es decir, ni siquiera el más cristinista de los cristinistas está incentivando al default. ¿Esa situación ya queda marginada, que al menos se intenta evitar? ¿O hay algunos que por ahí entienden el default como una salida? Mirá, lo importante acá es primero los hechos. O sea, yo en palabras puedo decir cualquier cosa, pero después cuando muestro las cartas estoy mostrando una realidad. Fíjate que hubo, todo el mundo nos daba apoyo, el FMI nos daba apoyo, países europeos también. Ahora sale una carta de cientos de economistas que dicen no, hay que arreglar, qué sé yo. Pero después es como ahí mostraba mi colega en Tucumán, o sea, si vos mostrás una oferta muy, digamos, demasiado restrictiva o muy inflexible, por más que yo diga hay que arreglar o no hay que arreglar, acá lo importante, esto es política económica también. La decisión de negociar o no termina siempre sobre el Poder Ejecutivo. Esto fue histórico, o sea, si el Poder Ejecutivo te dice cerrá la negociación porque no me interesa estar en default, vos por lo menos haces todo lo posible a tu alcance, y yo me baso en los hechos. Si solo el 10% de que son tenedores locales de ley extranjera, pero tenedores locales que representan el 10% o 4.800 millones de dólares, aceptaron, un poco porque por ahí no te queda otra, los hechos están marcando eso. La voluntad, y yo no creo que vos salgas a todos lados diciendo no quiero pagar. No. O sea, vos ¿qué vas a decir? Quiero pagar pero no puedo. Bueno, y fíjense, al inicio de esta gestión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, muestra que durante 4 años no vamos a llegar a alcanzar equilibrio fiscal, salvo en el último año, creo. Entonces, si a vos yo te voy a decir, mira, te voy a pagar, pero cuando vos me vas a mostrar las cartas, yo digo, ¿de dónde vas a sacar plata si no vas a ahorrar en 3, 4 años? Eso es lo que el inversor, como tenedor de bono, mira, más allá de las palabras. Claro. Otra cosa, me gustaría saber, y capaz que acá mi colega también lo debe querer también saber, es de todos esos que firmaron, ¿cuántos tienen activos argentinos? De todos esos economistas internacionales que firmaron la carta, ¿cuántos de ellos tienen activos argentinos? Porque
Con eso no creo que hablan del corazón de los inversionistas. Bueno, los analistas dicen que... dale, te escuchamos, No, Pablo. sí, así como decía el tocayo, ayer sale una carta, si se quiere, llamativa, porque son 160 famosos economistas internacionales que enmarcan a la situación argentina dentro de esta crisis global, le ponen cierto contexto y dicen, por ejemplo, el FMI decretó una moratoria para 76 de los países más pobres del mundo. Hay que separar que nosotros no estamos en ese grupo, pero están como planteando una situación de hay un contexto de donde debe perdonarse, se debe ser flexible, pero a su vez, mientras ponen esto, omiten, digamos, el hecho de que Argentina no ha hecho una propuesta que sea muy consistente, por lo que ya explicó el compañero, no se mostró que vaya a haber superávit fiscal de acuerdo a lo que anuncia el gobierno, y la propuesta que hace el gobierno es, fíjense, el gobierno se va en 2023. Este gobierno, o por lo menos tiene que reelegir, o sea, el mandato de ellos, el poder que tienen para negociar por los argentinos termina en 2023 hasta hoy. Y ellos dicen, te empezaría a pagar una monedita a fines de 2023. O sea, cuando yo me esté por ir, te empiezo a pagar. Entonces, ¿cuál es la lógica de este acuerdo donde el que tiene poder, el gobierno, dice que cuando se esté por ir recién te paga? Y el próximo gobierno, sí, ese sí te va a pagar. Entonces, es como algo inconsistente. Entonces, sorprende que estos economistas tan prestigiosos apoyen a una negociación que carece de esa lógica temporal, especialmente con el antecedente de la Argentina. Ahí podríamos decir que nos recuerda esta moraleja del pastor mentiroso y el lobo. Cuando uno muchas veces fuerza y no cumple, después perdés cierta confianza. Entonces, por más que estemos en un contexto de crisis internacional, sorprende ver a economistas de prestigio respaldando algo que no tiene tanta consistencia lógica y que obvia, digamos, la trayectoria argentina de, como ustedes también lo dijeron, es casi la misma gestión la que anteriormente decidió no pagar, y ahora nos dicen, vamos a pagar al final cuando nos estemos yendo y el otro que te pague. Entonces, entonces ¿cuál es la ganancia para el acreedor? Por eso creo que todavía hay espacio para un poco más. Sí, quizás lo que hizo más ruido es esos 3 años de gracia famosos que cuando dio el anuncio el gobierno todos nos quedamos pensando en eso, ¿no? Quizás ahí está el punto en que Guzmán va a tener que cambiar y modificar y quizás con eso, de esa manera, acepte una decisión razonable y acepten los bonistas, ¿no? Sí. Yo creo que es uno de los puntos, y se lo dijeron también en esta entrevista que previa a la carta, él da una charla, si se quiere, con Jeffrey Sachs, uno de estos economistas, claro, y también con otro economista, Martín Uribe, para la Universidad de Columbia es la charla, por supuesto por internet, y Uribe expresa esto que inclusive ya lo habíamos dicho nosotros antes en una entrevista, de este problema de inconsistencia temporal, le llaman los economistas. Usted se está comprometiendo a algo que intertemporalmente no es muy creíble porque se está comprometiendo en nombre de los que vienen, entonces no me asegura que realmente esto que usted dice sea cumplible. Y yo creo que el gobierno es perfectamente consciente de que eso está en su propuesta. Lo cual me hace pensar de que ellos ya han pensado en darles algo más, claro, porque seguramente previeron esta crítica desde los acreedores. Obreque, el tema de la figura de Martín Guzmán, porque ahora se ha puesto en la mira. Antes de esta negociación estaba allí como observándolo, como mirándolo. Si se quiere, fue la gran sorpresa del equipo de trabajo de Alberto Fernández, la llegada de Martín Guzmán, porque no estaba siendo mencionado por muchos y aparece en este puesto clave, obviamente. Y ahora comienzan a apuntarle como diciendo que la negociación no la está llevando de la manera más recomendable. ¿Tiene mucho que ver la figura de quién la lleva, de cómo se realiza la negociación, más allá de lo que diga la propuesta en sí? Mirá, creo que apunta a lo que los norteamericanos llaman el chicken game, el juego de pollo, es quedarte en la negociación en el lugar más extremo posible hasta que uno de los dos afloja. Bueno, eso tiene su costo y su beneficio. A ver, si te sale bien, después vamos a hablar de
la hazaña de evitar el default. El tema es que, mirá, en provincia de Buenos Aires pasó algo similar, quizás en febrero o marzo, donde Kicillof no quiso, digamos, pagar unos intereses o se puso muy reacio, y a la llegada del vencimiento vio que no había ayuda de Nación para, digamos, para pagar esa deuda, y se pagó lo mismo. Tuvo que poner la plata. Sí. Bueno, eso marca, la misma estrategia está haciendo Guzmán. O sea, como comentaba bien Pablo desde Tucumán, o sea, digamos, trata de ser lo más inflexible posible para después tratar de, digamos, ir hacia el medio, pero de a poquito. El tema es que, a ver, te está focalizando solo en la deuda, y, digamos, y la economía siempre es equilibrio general, no equilibrio parcial. A ver, es importante la negociación de la deuda, pero hoy, digamos, vos tenés un problema muy grande hoy por el tema de cuarentena, que lo hemos hablado varias veces, pero también el post-pandemia. Y bueno, y cómo va a quedar, digamos, toda la economía en relación a eso. Si encima le agregaste el tema de la deuda, bueno, a mí me da la sensación de que Guzmán, a ver, si yo tengo que ver el Ministerio de Economía, está Guzmán, pero abocado a deuda. Claro. Sí. Y parece que Culfas está abocado a producción bueno, esa organización que cada, digamos, Poder Ejecutivo la administra como quiere. Después, a ver, ¿qué pasa si se arregla o no la deuda? La figura de Guzmán se desvanece y quién, digamos, trabaja sobre las otras áreas de la economía que son tan o más importantes como la renegociación de la deuda. Eso, a ver, no tener un ministro de Economía, digamos, o un equipo económico que lidere o que sea fuerte, me parece que es hoy un error de esta administración, pero ya venía, digamos, marcándose, creo que desde La Baña, que fue el último ministro de Economía que tenía a cargo varias áreas. Digamos, eso ya después es un organigrama que cada Poder Ejecutivo elige, pero es fundamental para la toma de decisiones, porque ahora, digamos, si supongamos lo que salga de la deuda, después Guzmán debería, trabajar sobre todas las otras temas económicos. La crítica está que ahí es donde a mí me hace ruido, por lo menos. Claro, la crítica está que se sabía que iba a venir esta etapa de renegociación de deuda, cuando armaba el equipo económico. ¿Y cuál es la crítica? Y la crítica es que no tiene mucha experiencia, según entienden los especialistas, pero te lo pregunto a vos, el tema de esa experiencia, de tener un renombre, de sentarse allí, ¿puede haber cambiado en algo la negociación o simplemente es un dato? Yo la verdad que sin duda tengo que compartir con vos que no tiene experiencia, pero que sí está usando todos los recursos que supo acumular en su corta carrera. Esta carta, por ejemplo, de todos estos economistas prestigiosos, el enorme apoyo del FMI, que seguramente también tiene algo que ver con la presión de Stiglitz, que es como el padre académico de Guzmán, la trayectoria de Stiglitz, que ya siempre ha tenido una postura un poco más reacia a ser generoso con los acreedores, por ejemplo, y también el rol de Guzmán de pensar, si se quiere, en parte, por decir, como Cristina, pero no haber sido parte de ese gobierno. Entonces, tenía algunos plus y, por ejemplo, ya en agosto del año pasado, Guzmán empezó a hacer algunas apariciones un poco más fuertes en la prensa y ahí yo pensaba, podría ser una gran incorporación para el gobierno en términos académicos, en términos de que no está sesgado también, si se quiere, por alguna visión muy argentina de algunas cuestiones económicas, como por ejemplo la emisión. Muchos inclusive los que están en el gobierno, dudan de hasta qué punto la emisión realmente es inflacionaria. Yo creo que uno puede debatir si en el corto plazo es o no es, pero a largo plazo prácticamente nadie fuera de la Argentina duda de que la emisión sea inflacionaria. Y Guzmán, sorprendentemente, cuando asume, también compartió en forma implícita esto, dijo hay que ser muy prudente con la emisión. Luego, por supuesto, la pandemia lo está obligando a emitir. No quedó pero, otra.
Pero él fue mucho más prudente de lo que el resto del gabinete económico, Mercedes Marcó de Pon, Culfas, sí, habían sido con esta parte. Entonces yo quiero decir, hay ciertos pilares de los consensos económicos modernos que él sí comparte, y eso nos abre una puerta a que nos vean diferente en el mundo, a ganar cierta confianza. Luego, lamentablemente, con otras palabras que dijo, fue mostrando su costado político. Yo creo que ahí se auto boicoteó, porque empieza a perder esa imparcialidad que tenía al haber entrado desde un rol puramente académico. Y se nota que se metió en el barro, ¿no? Porque ya comienza a ser criticado y recibe algunos sopapos periodísticos también. Sí. Como el presidente siempre lo siguió apoyando en estos últimos días. Se mantiene esta figura. Bueno, estamos en plena negociación, así que obviamente que hay que tener una figura fuerte a la hora de negociar. Nos encontramos el 22 de mayo, así parece. ¿Cómo no? Espero que con una noticia favorable para el país. No está fácil el tema, pero bueno, pero ojalá porque es muy importante. Muchas gracias, Pablo Obreque, economista de Bahía Blanca. Muchas gracias, Pablo Pero, economista de Tucumán, por ayudarnos a entender esta situación, este vencimiento hoy por la tarde.